K2, ya dijimos, que hacía angiotensina 1,7, o bien esa angiotensina 1,7 por una aminopeptidasa A se podía convertir en una angiotensina 3, o mediada por una aminopeptidasa B se podía convertir en angiotensina 4. ¿Para qué? Pues para quitarle efectos vasodilatadores entonces a esa angiotensina 2. ¿Cuáles son los receptores de angiotensina 2? Pues esos receptores de angiotensina 2 son los AT1 y los AT2. ¿Dónde se encuentran esos receptores? Finalmente, esos receptores de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues son receptores entonces que van a mediar en la homeostasis cardiovascular y renal. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente están incorporados dentro de la membrana y que van a servir ¿para qué? Para hacer la homeostasis de sodio, de agua en el metabolismo celular. ¿A nivel qué? A nivel renal. Por lo tanto, este receptor AT1, como lo pueden ver ahí, básicamente está anclado a la membrana de las células, puede ser de los cardiomiocitos, puede ser de las células de los fibroblastos, de las células receptores, y es un receptor acoplado a proteínas G. Por lo tanto, su actividad están reguladas por proteínas accesorias que regulan generalmente ¿qué? GTPasas. Esas anclado, ese receptor AT1 anclado, recibe ¿quién? Pues la angiotensina 1. ¿Y qué hace ese receptor? Se activa. Y una vez que se activa, entonces une GTP para que estas proteínas G se activen, básicamente se disocien y se activan. Ese receptor básicamente hace una serpentina en la membrana celular que tiene 7 conexiones de la proteína con el grupo amino externo, con el grupo carboxilo externo dentro de la membrana celular. Dijimos que ese receptor es una proteína G heteromérica, básicamente una proteína, aquí tenemos la estructura de esa proteína que ancla básicamente la angiotensina 2, pero ese receptor de proteínas G pues tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma unida al GDP. Pero que cuando la angiotensina 1 se une al receptor AT1, pues ya el GDP se desplaza, entra un GTP y ese GTP mueve esta proteína G. ¿Qué quiere decir? Le separa la subunidad beta y gamma. En esa forma actúan entonces estos receptores que son metaotrópicos, porque son proteínas de membrana, que activan entonces y desencadenan segundos mesánicos. Esos receptores AT1 se expresan en todos los órganos que participan en este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son esos órganos? Pues básicamente el músculo lisovascular, el corazón, el riñón, las glándulas suprarrenales, el cerebro y los adipocitos. Allí vamos a tener en todos esos órganos, ¿quiénes? Pues receptores AT1. ¿Cuáles son entonces esas bases moleculares de las acciones de angiotensina 2 mediadas por ese receptor? Pues son acciones homeostáticas y pleiotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente tienen propiedades capaces de inducir que segundos mensajeros, cascadas de señalizaciones intracelular que van a modificar y a regular la síntesis proteica de células que tienen ese receptor AT1. ¿Para qué? Pues para que respondan básicamente. ¿Respondan a qué? Al mensaje que les está mandando. Esta ha revolucionado el conocimiento. ¿Por qué? Porque conocer esos receptores, estudiarlos, pues ya se pudieron ver que producen mecanismos de hipertrofia, de fibrosis, de síntesis de matriz extracelular. Por eso es que es tan importante entonces allí tener. Por lo tanto, esa angiotensina 2 en el remodelamiento de la membrana, esa angiotensina 2, es capaz de ¿qué?
es capaz entonces de inducir de manera directa, básicamente, el crecimiento celular, de regular entonces la expresión génica de sustancias vasoactivas, como son hormonas vasoactivas, como son factores de crecimiento, como son componentes de la matriz extracelular. También entonces van a mediar directamente citocinas que van a activar allí, también activar cascadas de señalización intracelular, modificar la actividad de células en monocitos y en plaquetas, y van a participar en la modulación de esa funcionalidad inmunológica y de la coagulación. Por lo tanto, entonces allí también tenemos. Vamos a empezar a mirar esos mecanismos acoplados, entonces, a esos receptores AT1. Si los podemos ver, entonces, esos mecanismos acoplados a esos receptores AT1, teníamos activación de ¿quién? De NADPH oxidasa. Dijimos en algunas partes que ese NADPH oxidasa estaba involucrado en la generación de ¿quién? De especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, allí lo vamos a tener mediado por ¿quién? Es angiotensina 2 mediada por AT1. También vamos a tener vía del calcio, que quiere decir que aumenta el calcio intracelular para producir respuesta, básicamente. Va a activar también las vías de fosfolipasas BA2, básicamente va a hacer activación de proteínas de las cascadas de las BAM que van a producir RORAS, que van a activar y ligan ATP, van a producir activación de sinasas de proteínas que son serinas, treoninas de proteinquinasa C, van a hacer activación de la vía de MAP quinasas, activación de la tirosina sinasas, prestadas básicamente a activación de sinasas de tirosina no propias de los receptores, y van a hacer entonces activación de factores de transcripción. Por lo tanto, nos vamos a ir viendo acciones de esas vías. ¿Cuál es la ruta de transducción de los fosfatidilinositol? Entonces vamos a mirar por aquí, empezamos por esta de aquí, fosfatidilinositol. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con las fosfolipasas. Esos receptores, básicamente, ligados entonces a la membrana, dijimos, pegan GTP, se disocia entonces las subunidades, y esas subunidades activadas van a fosforilar las cadenas CB y se van a activar. ¿En dónde fosforilan? Pues en serina, treoninas, quinasas. Entonces allí van a estimular la enzima de membrana serina treonina específica de tipo fosfolipasa C-beta, básicamente. ¿Qué hace esa fosfolipasa C-beta? Pues es una enzima que hidroliza un fosfolípido de membrana. ¿Para qué? Pues para que produzca, a partir del inositol difosfato, produzca inositol trifosfato y produzca diacilglicerol. ¿Qué hacen ese inositol trifosfato y diacilglicerol? Pues vamos a ver que ese inositol trifosfato, que es soluble básicamente en el citoplasma, difunde a través del citoplasma e interactúa con canales del calcio, favoreciendo que pues la entrada de calcio o la salida de calcio hacia el citosol. ¿Mediado por qué? Pues por receptores de inositol trifosfato del retículo endoplásmico, causando la liberación o salida de calcio, básicamente. ¿Qué hace entonces elevando así las concentraciones de calcio intracelular? Ese calcio intracelular junto con el diacilglicerol básicamente activa esta proteína interna que se llama la proteinquinasa C, y que va a actuar como segundo mensajero. Por lo que se une esa proteinquinasa C, es una proteína quinasa reguladora, a donde se une pues a la calmodulina, es una proteína reguladora que está guardando calcio. Y entonces le dice, libéreme calcio del retículo endoplásmico, sáquelo al plasma sanguíneo. De tal manera que esa proteinquinasa se une, ¿quién? A la calmodulina, básicamente regulando entonces esas cadenas ligeras de la miosina,
permitiendo entonces que se activen, activando fosfodiesterasas, activando las óxido nítrico sintasas y ATPasas básicamente. De tal manera que esa angiotensina 2 que entra por aquí, mediada por esta fosfolipasa B, activa el inositol trifosfato, saca del retículo endoplásmico calcio, saca del retículo también de la proteína calmodulina, saca calcio, y ese calcio ¿qué hace? Activa esta quinasa de la miosina de cadena ligera inactiva, que son componentes de ¿quién? Pues de las fibras que forman la contracción muscular. De tal manera que esas fibras que forman esos que tienen miosina y actina, que son cadenas pesadas y ligeras, pues entonces las van a fosforilar. Si la fosforilan esas miosinas de cadena ligera activa, esa fosforilación de esa cadena ligera de la miosina activada y fosforilada, pues va a producir contracción. Entonces, eso es lo que hace básicamente, o van a sensibilizar el aparato contráctil al calcio, van a hacer acoplamiento de esas cabezas de la miosina con los filamentos delgados, van a hacer una maquinaria contráctil, van a hacer interacción actina-miosina, puentes cruzados y va a hacer vasoconstricción. En esa forma es como actúan esas fosfolipasas básicamente. ¿Qué hace el diacilglicerol? Pues activa esa proteinquinasa C que dijimos fosforila, entonces este receptor CYP17, que es una sinasa fosfatasa inhibidora, e inhibe entonces estas cadenas ligeras de la miosina, manteniéndola que fosforilada y haciendo entonces que inactive esas quinasas IB y que active proteínas de señalización de que enzimas, proteína, tirosina fosfatasa 1, que active proteínas G monoméricas, que active la vía de RAS, maquinasas, básicamente involucradas en esa regulación de la proliferación y la diferenciación celular y activando también aún en esas células apoptóticas. De tal manera que en esa forma nosotros entonces con esa fosfolipasa B vamos a activar el diacilglicerol, proteínas quinasas que van a producir entonces cambios en el metabolismo, la morfología celular, la proliferación y la secreción. Apoyada también ¿qué? Pues por formación de inositol trifosfato que aumentaba calcio, permitía que calcio entrara del exterior, que permitía que el calcio saliera del retículo endoplásmico acoplado por la camodulina, y lo que va a producir es esto, cambios morfológicos en las células en donde está actuando y van a producir proliferación y secreción. En esa forma, y en el músculo también, básicamente, pues esas diacilglicerol activa proteinquinasa C que fosforilan y mantienen fosforilado CYP17P, y eso hace entonces que esta cadena de la miosina quede fosforilada, activando entonces la inactivación de la fosfatasa de cadena ligera de la miosina para entonces mantener ese proceso. También aquí hay otra diapositiva en donde básicamente vía también angiotensina 2, fosfolipasa C, diacilglicerol, activación de proteínas. Se activa entonces una quinasa IKB y esa quinasa IKB mantiene fosforilado entonces este factor que se llama NF-kappa beta. Si eso hace y esta quinasa B se fosforila, con esta quinasa B alfa se fosforila, se disocia este complejo, se quita esta subunidad y deja NF-kappa beta que entra al núcleo para que se una a secuencias específicas del DNA y produzca entonces una transducción de señal que va a producir unas proteínas básicamente. Entonces, en esa forma
nosotros también podemos entonces con esa angiotensina 2 mediar también básicamente interacciones con insulina. ¿Qué quiere decir interacciones con insulina? Pues que básicamente entonces también vamos a regular entonces el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno, vamos a inhibir la gluconeogénesis y la lipogénesis. De tal manera que esas mediaciones de este receptor de angiotensina 2 y inositol trifosfato proteinquinasa C van a hacer entonces modulación de esta insulina y que van a producir finalmente pues NF-kappa beta, AP1, que aumentan la inflamación y los genes de expresión. Aquí también tenemos entonces que en una hiperinsulinemia, básicamente entonces, que lo que hace pues inhibe la entrada de glucosa, inhibe y altera entonces la translocación de los GLUT4 y esa translocación mediada por angiotensina 2 pues va a impedir la fosforilación de los residuos de serina de estos NF-kappa beta y va a haber un viraje hacia la vía de máquinas. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que es la rama mitogénica, o sea, la rama que va a hacer entonces un switch de esas proteínas que básicamente van a intervenir entonces vía angiotensina 2 a producir procesos de proliferación, remodelación, inflamación, apoptosis y arteriosclerosis. Por eso es que es tan importante este sistema renina-angiotensina, porque modula todos los órganos en los cuales está activando. De tal manera que allí tenemos entonces que esa modulación y vía inositol y esta receptores IRS-1 de insulina, pues van a desacoplar ese inositol trifosfato de la rama metabólica y va a ser entonces allí una modulación de la glucosa básicamente. Esa proteinquinasa B también activa receptores RAS y RAF en la vía ERK, que va a producir entonces que supervivencia celular, que van a activar la vía de inositol trifosfato, que producen expresión génica global, y que van a activar entonces esta vía RAC, que van a producir expresión génica e hipertrofia básicamente. De tal manera que esas rutas de los ácidos fosfatídicos es en esa activación de fosfolipasas, básicamente también se activa la fosfolipasa D vía ¿quién? Angiotensina 2. Angiotensina 2 que básicamente esa fosfolipasa D, lo cual genera ácido fosfatídico y este ácido fosfatídico a su vez va a modular la formación de diacilglicerol. ¿Para qué? Pues para hacer incrementos de proteinquinasa C. Mire cómo todo este sistema activa entonces toda esta cascada de señalización para producir entonces lo mismo, producir mecanismos de acción. Esa vía de fosfolipasas A2 también, mediadas por angiotensina 2, van a producir entonces, hidrolizan la fosfatidilcolina y el ácido araquidónico. ¿Para qué? Para que esta fosfolipasa 2 produzca entonces generaciones de ERK, que son oxigenasas, básicamente lipoxigenasa, ciclooxigenasas, las cuales van a generar entonces leucotrienos tromboxanos, hidroperoxi y cosatetraenoicos, y van a activar entonces esa mediación de quién, del diacilglicerol también mediado por esa proteinquinasa C. Hasta ahí queda un poquito claro. Yo sé que son complejos estos mecanismos de acción, pero lo que les queríamos mostrar hasta aquí con estas diapositivas es que esa angiotensina 2 tiene muchas rutas y mecanismos por donde va a producir estos efectos.
¿Efectos de qué? De expresión génica global, de supervivencia celular, de expresión génica hipertrófica y de regulación del ciclo celular, activando toda esta cascada de reacciones. ¿Queda claro hasta ahí? Niños, ¿queda claro? Mire que también activa la vía RAS y las vías RAS mediada por angiotensina 2. Y esta vía RAS, ¿qué es lo que va a hacer? Activa todas las marquinasas que van a hacer proliferación, diferenciación, adhesión, migración celular y apoptosis. ¿Por qué? Porque esa activación de esa cascada RAS de segundos mensajeros vía generalmente proteínas G está probablemente mediada, entonces, ¿por quién? Por esas proteínas C. Esa activación de esas proteínas roquinasas y RAS también van a hacer que, pues van a producir vasoconstricción. En la cascada de reacciones de la fibra muscular como tal, van a producir entonces vasoconstricción causada entonces con mayor amplitud a la fosforilación de la miosina. ¿Por qué? Por una elevación de calcio intracelular. De tal manera que esa elevación de calcio lo que va a sensibilizar es el miofilamento delgado, básicamente el miofilamento de actina miosina. ¿Para qué? Pues para producir entonces esa contracción, esa vasoconstricción. Esa mediación de esa angiotensina 2 que fosforila entonces estas sinasas de cadena ligera, pues van a hacer que ellas se activen o se inactiven. ¿Para qué? Pues para producir también aumento de la contracción por la vía del NADPH oxidasa, van a producir entonces disminución de la dilatación y van a aumentar el tono vascular. Entonces, toda esta mediación de la angiotensina 2, mediada por todos estos segundos mensajeros, lo que va a hacer es que hace vasoconstricción y aumenta el tono vascular, básicamente. De tal manera que esa mediación de todas estas acciones pueden también, con esta vía RO, hacer inactivación de esas fosfatasas de cadena ligera de la miosina y permitir entonces que mantenga esa contracción. ¿Me están escuchando? ¿Me contestan, porfa? Sí, doctora. Es complejo, pero al final son los mecanismos de acción que hace entonces. En las células endoteliales, básicamente, está la célula endotelial, actúa también la angiotensina 2 que va a hacer entonces efecto hipertensión, efecto hemodinámico. ¿Qué hace este NADPH? Pues dijimos este NADPH, entonces vía óxido nítrico se convierte entonces en NADP, que hace activación de especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son esas especies reactivas de oxígeno? Pues oxígeno que tiene un electrón desapareado o que oxígeno que también se une con el hidrógeno y produce el peróxido de hidrógeno. Esos radicales de oxígeno y el peróxido de hidrógeno van a producir óxido nítrico y óxido nítrico que se desdobla en peroxinitritos, y esos peroxinitritos generalmente pues van a hacer que nosotros oxidemos las LDL. ¿Dónde? Dentro del endotelio. Entonces es la funcionalidad que tienen esos radicales libres, es hacer que se oxiden y que se expongan aquí en el endotelio, como vimos en las clases de endotelio, que se adosaban aquí una cantidad de partículas de adhesión para que las LDL entraran, esos macrófagos se oxidaran. Por lo tanto, entonces, esa mediación da entonces
de esa angiotensina 2 vía RAC1 que produce NADPH oxidasa, pues va a desencadenar en hacer expresión génica hipertrófica, van a dañar el tejido del órgano donde esté actuando y van a hacer regulación del citoesqueleto de la célula donde esté actuando. De tal manera que esa mediación vía AT1 con receptores de proteínas G de la angiotensina 2, pues va siempre proteinquinasa C, la vía RAC quinasas, y a su vez activaba este NADPH vía NADPH, activaba entonces esas NADPH oxidasas que producían el superóxido, que producían óxido nítrico, superóxidos que desencadenaban en óxido nítrico y iones hidroxilo que van a producir nitrosilación y van a producir peroxidación lipídica. Y este óxido nítrico, ¿de dónde generaba? También lo vimos en las clases de endotelio, que se producía a partir de la arginina producida por la óxido nítrico endotelial. De tal manera que cuando se rompe el equilibrio también en estas especies reactivas de oxígeno, si se aumenta el óxido nítrico y se disminuyen los radicales libres, vía angiotensina 2, lo que va a hacer es una hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a haber una nitrosilación proteica, que va a haber una peroxidación lipídica y que todo esto va a llevar a quién? A daño en el ADN de la célula donde esté activándose. De tal manera que todos estos mecanismos de acción vía angiotensina 2 en el sistema renina-angiotensina, pues desencadenan todas estas cadenas de señalización, NADPH oxidasas, en los maquinasas, que son las vías ERK, que van a producir entonces proliferación y van a producir entonces alteración de fosfatasas y de ciclooxigenasas en esas vías. De tal manera que en esta vía de NADPH, que se disminuye la dilatación y se aumenta el tono vascular, pues ya dijimos es mediada por el óxido nítrico, por los radicales libres y es mediada entonces por proteínas GMP. Lo mismo que esas NADPH oxidasas, pues entonces activan la vía de ROS, y ROS dijimos activa la vía de maquinasas, activa la vía NF-kappa beta y plasminógenos que van a producir ¿qué? La vía maquinasa va a producir hipertrofia, va a producir inflamación, va a producir apoptosis, o sea, muerte celular programada, va a producir síntesis de colágeno, en últimas produce fibrosis y produce remodelamiento vascular. Por lo tanto, si actúa en el corazón, pues va a hacer remodelamiento de todos esos cardiomiocitos. Además, si esa vía NADPH activa ROS y activa NF-kappa beta, va a haber adhesión de moléculas, va a haber quimoquinas y citoquinas que se producen, como la interleuquina 6 y el inhibidor del plasminógeno, que van a producir ¿qué? Y las MAP-P1 que van a producir inflamación. Por lo tanto, es muy importante conocer todos estos mecanismos, porque este sistema renina-angiotensina, si no está en equilibrio con sus sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, pues básicamente entonces van a producir esa dilatación. Estos ROS pueden inducir de modo distinto la fosforilación de factores de transcripción dentro de la célula. ¿Para qué? Pues para modular entonces la contracción muscular y para modular entonces la síntesis de otras proteínas, haciendo adhesión, quimiotaxis y procesos inflamatorios básicamente. Esa angiotensina 2, cuando se une entonces a receptores AT1, luego de activar esos NADPH oxidasas,
va a inducir la expresión de moléculas de adhesión. Dijimos entonces moléculas de adhesión, generando ¿qué? Pues moléculas de adhesión como las interleuquinas, básicamente produciendo entonces especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Modulando NF-kappa beta, que va a producir elastina, que va a producir ICAM, o sea, inhibidores entonces de esos, que va a producir BCAM, que son proteínas de adhesión. ¿Para qué? Pues para que estos leucocitos básicamente se peguen aquí, podamos entonces hacer que los monocitos entren dentro de la célula y hacer oxidación y peroxidación lipídica. De tal manera que promueven la activación, la adhesión, la migración de leucocitos a quien al subendotelio. Esa activación de factores de transcripción inducibles, como el NF-kappa beta, pues van a mediar entonces ¿qué? Proteínas que controlan la transcripción de ese DNA. También esos, si bien en estado inactivo NF-kappa 2 se encuentra en el citosol, básicamente formando un complejo con esas proteínas inhibidoras IKB alfa, básicamente, esa señal de transducción mediada por esos receptores AT1 van a activar entonces sinasas IKB, la cual van a fosforilar proteínas IKB beta alfa, lo que disocia este complejo básicamente. Y hacen entonces activado ese NF-kappa beta, va a promover la expresión de genes promotores de quién, dijimos, de inflamación en todos los órganos en donde se encuentra, puede ser el endotelio, el músculo liso vascular, los cardiomiocitos del músculo liso vascular, los adipocitos que van a tener allí activación. De tal manera que la angiotensina 2 mediada por estos receptores activa NADPH oxidasas, activa ROS que activan entonces también la ubiquitinación de proteínas en ese sistema, van a activar moléculas de adhesión, como dijimos los ICAM, BCAM, las P-selectinas, van a activar las quimasas, van a activar citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 beta, TN-alfa, interleuquina 2, que van a afectar la transcripción de genes. De tal manera que en esa forma, esas angiotensina 2 puede producir entonces todas estas señales de transcripción entonces que se unen a secuencias específicas del ADN para hacer entonces diferentes acciones. De tal manera que esa angiotensina 2, mediada por esa activación NF-kappa beta, va a activar citocinas, va a activar el óxido nítrico inducible, la sintasa de óxido nítrico inducible, va a activar ciclooxigenasa 2, moléculas de adhesión, factores de crecimiento, el inhibidor de plasminógeno 1, interleuquina 6 y proteínas de fase aguda. Entonces, mire cómo desencadenan una serie de reacciones que van a producir daño en la célula. Daño como cuál, como inflamación, como procesos de apoptosis, como procesos de crecimiento celular, como proceso de remodelamiento tisular, que en últimas que van a hacer, pues daño tisular. ¿En dónde? En el corazón, en el riñón. ¿Activando qué? Pues todas estas cascadas de señalización que produce. ¿Cómo lo hace? Mediando esa angiotensina 2, ese proceso inflamatorio, pues ya dijimos entonces esa angiotensina 2 activaba NF-kappa beta, ¿en dónde? En las células endoteliales, en el músculo liso vascular. ¿Para qué? Pues para que produzca entonces los BCAM, que son moléculas de adhesión, para que produzca MCP1, que son moléculas de reclutamiento de monocitos que van a entrar dentro del interior del subendotelio,
y van a hacer inflamación con las interleuquinas 1C y producir entonces proteínas de respuesta a esos procesos inflamatorios. ¿Qué pasa entonces esa mediación de angiotensina 2 en arteriosclerosis? Dijimos en arteriosclerosis es angiotensina 2 estimulada por todos esos factores que inducen moléculas de adhesión, BCAM, NICAN, las quimosinas, MPC1, son quimoatrayentes de monocitos, de macrófagos, favoreciendo la infiltración de estos a la pared del subendotelio. Básicamente, los macrófagos los activa e inducen la oxidación de LDL oxidadas. Y esa LDL oxidada que va a producir, pues modificación y migración de todas las células musculares, la síntesis de nuevas citoquinas proinflamatorias, angiotensina 2 que también activa entonces todo ese daño inflamatorio, favoreciendo estrés oxidativo, aumenta la actividad de esas NADPH oxidasas y disminuyendo la actividad de esa óxido nítrico endotelial. ¿Para qué? Pues para que entonces se haga migración vía angiotensina 2, ¿en quién? En hipertensión arterial, en diabetes, en hiperlipidemia y en estrés mecánico, produzcan estas células de adhesión que van a permitir la entrada de monocitos a la célula, monocitos que van a permitir entonces que si están navegando en esa hiperlipidemia, muchas LDL, pues entonces entren al subendotelio, se unan con los monocitos, produzcan células espumosas que van a migrar entonces con estas especies reactivas de oxígeno, van a hacer migración y proliferación de las células del músculo liso vascular, mediada por el óxido nítrico endotelial. El óxido nítrico produce especies reactivas de oxígeno que van a producir entonces las células espumosas y van a producir la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque pues sencillamente todo esto migra aquí, lógicamente, a la luz del endotelio y van a producir entonces un trombo. Esa angiotensina 2 también promueve la inflamación de ¿quién? Del músculo liso de los adipocitos, o sea, del tejido adiposo, haciendo que también activación de NF-kappa-beta, aumento de la inflamación con las interleuquinas, arterotrombosis, insulinoresistencia por la vía de las PAI-1, básicamente, y con el TN-alfa, aumento de las adipocitocinas. De tal manera que en esa forma, ¿qué es lo que se incrementa en el tejido adiposo? Pues inflamación mediada ¿por quién? Por este sistema renina-angiotensina. De tal manera que esa angiotensina 2 que se produjo a partir de la angiotensina 1 por la ECA1 o por las otras vías alternativas, siempre activa NF-kappa-beta. ¿Para qué? Para que NF-kappa-beta produzca inflamación, produzca aumento de adipocitocinas, aumento de resistencia a la insulina, produzca aterotrombosis y produzca aumento en la resistencia. ¿A quién? Pues a esa inflamación, aumento en la resistencia a las leptinas y disminución de adiponectinas. De tal manera que en el adipocito también se activa este sistema renina-angiotensina local para producir entonces esta angiotensina 2, que produce entonces todas estas acciones en el tejido adiposo. De tal manera que en el tejido adiposo esa angiotensina se convierte por la ECA1, las quimasas o las CAGE, básicamente en angiotensina 2 que activa entonces receptores AT1 y esos receptores AT1, dijimos entonces, podían producir exceso de lípidos entonces que aumentan el depósito muscular de lípidos en los tejidos, que pueden producir un hígado graso y que pueden producir resistencia a la insulina.
Entonces mire cómo hay que cuidar ese sistema renina-angiotensina para que no haga ese desequilibrio entre esas mediadores de producción. ¿Por qué? Porque básicamente entonces también todos estos efectos, me tuve mucho, todos estos efectos que producen mediados por segundos mensajeros, pues son efectos que a largo plazo van a producir efectos fisiológicos en donde, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, en las células endoteliales, en el músculo liso vascular, en la matriz extracelular. Esto es, ya lo vamos a ver uno por uno, pero aquí está resumido los efectos que produce ese sistema renina-angiotensina activado en cada uno de estos órganos, en el corazón, en los riñones, en las glándulas suprarrenales, en las células que participan en el metabolismo y en los adipocitos. De tal manera que producen activaciones de todo eso. Vamos a empezar a verlos. Hasta ahí queda claro qué es ese sistema renina-angiotensina y lo que está haciendo en cada uno de estos efectos biológicos de esa angiotensina 2. Chicos. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar qué hace en el sistema nervioso central, qué hace en el cerebro. Activa el hipotálamo, haciendo que este señor diga, tengo sed, tengo apetito por la sal, quiero comer algo de sal. En la neuropófisis, ¿qué hace? Incrementa la liberación de arginina, vasopresina, que dijimos, ¿qué es lo que hace arginina, vasopresina? ¿Quién me quiere decir qué hace? Alguien que me diga qué hace la arginina, vasopresina. Aumenta el tono vascular. Se llama ADH. ¿Qué hace? Además de aumentar el tono vascular, sí. ¿Pero qué hace? Retiene agua. Le dice al organismo, oiga, tráigame agua porque la necesito. Entonces se está actuando por los osmorreceptores a nivel del hipotálamo y por los varoreceptores a nivel de la ADH. En la adenohipófisis, ¿qué incrementa? Incrementa la secreción de la hormona adrenocorticotrópica. ¿Qué es estas hormonas adrenocorticotrópicas? Pues activan el sistema del eje hipotálamo hipoficiario, básicamente para la secreción, entonces, de esas hormonas adrenocorticales que no son más que las hormonas de la glándula suprarrenal. Además, incrementa la descarga simpática central, pues liberando entonces norepinefrina en ese sistema autónomo, básicamente incrementan esa liberación de norepinefrina hacia esas terminales nerviosas simpáticas. En las células endoteliales, ¿qué hace? Pues ya dijimos, estimula las NADPH oxidases, aumentando la vía ROS que estimula las especies reactivas de oxígeno, inhibe la expresión del óxido nítrico endotelial, disminuyendo la producción de óxido nítrico, inhibe la expresión de prostaglandinas I2, pero sí va a favorecer la adhesión y agregación plaquetaria. Básicamente incrementa la vía de PAI-1 y el plasminógeno tisular lo disminuye, estimula la síntesis de endotelina 1, favorece la interacción endotelio-leucocitos, haciendo acción proinflamatoria, induce la expresión de moléculas como quimoquinas, que son quimiotácticas, interleuquina 8, haciendo moléculas de adhesivas como selectinas y la SICAM-BCAN, produciendo proteínas proinflamatorias, TN-alfa, interleuquina 6, activación de monocitos y macrófagos y promueve la formación de la placa aterosclerótica. Entonces, todo eso hace ¿dónde? Pues en las células endoteliales.
De tal manera que en las células endoteliales promueve todo esto, a sustancias antiinflamatorias, adhesión y agregación plaquetaria, permitiendo entonces que estos monocitos entren al interior del subendotelio, produciendo entonces que las LDL entren dentro del endotelio, produciendo proteínas como las interleuquinas 6, TN-alfa, selectinas y CAM-BICAM, que son proteínas de adhesión, para que hagan activación, adhesión, migración de monocitos al subendotelio, que todo esto mediado por la degradación de óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno, se produzca entonces una célula espumosa que al final va a producir una placa arteriosclerótica. De tal manera que todo eso lo hace mediado, ¿quién es el sistema renina-angiotensina? Que uno cree que no actúa, sino a nivel renal, pero no es cierto. El músculo, en el músculo liso vascular, ¿qué hace? Pues va a hacer vasoconstricción arteriovenosa, va a actuar en la vasculatura cutánica, esplácnica y renal, menor efecto en cerebro y en músculo esquelético. Esa angiotensina 2 posee una potencia 400 veces superior a la de la norepinefrina, básicamente, en el incremento del tono vasomotor, incrementa la respuesta vascular a esa norepinefrina, haciendo sensibilización de receptores alfa 1, efecto proliferativo, remodelación vascular, estimula la proliferación y migración de las células del músculo liso vascular. De tal manera que todas estas células del músculo liso se pueden extravasar a la luz vascular y producir entonces ahí migración de esas células músculo liso, haciendo entonces también que actúe en esos procesos básicamente de contracción, relajación en la fibra muscular como tal, haciendo entonces desencadenamiento de todos estos factores de transcripción. ¿Para qué? Pues para hacer promoción de crecimiento que está dirigido a distintas células, incluyendo las mesangiales, endoteliales, miocitos, musculares, musculatura lisa, fibroblastos, haciendo que entonces esa angiotensina 2 contribuya a todo ese remodelamiento vascular mediante la activación de cascadas de todas estas transducción de señales que promueven esa inflamación y ese crecimiento celular. En la matriz extracelular, ¿qué va a hacer? Pues básicamente va a ser proliferación de fibroblastos, va a ser que esa angiotensina 2, a través de esa mediación de TGF-beta1, ejerza una mayor influencia en la producción de matriz extracelular por los fibroblastos, sobre todo el colágeno, aumenta la síntesis de colágeno, hace alteración del cociente colágeno-elastina, más colágeno que elastina, que es el que elastiza, digamos así, la fibra muscular. Además, esa angiotensina 2 va a regular la degradación del colágeno, atenuando la producción entonces de metaloproteinasas en los fibroblastos cardíacos, aumentando la producción entonces de TIMP1, que es una proteína, una metaloproteinasa inhibidora, básicamente por esas células endoteliales. En la matriz extracelular, ¿de quién? Pues básicamente de todas las células que contienen receptores AT1, básicamente. En el corazón, ¿qué va a hacer? Pues efecto ionotrópico positivo y cronotrópico positivo y efecto proliferativo y remodelación cardíaca. Entonces allí también actúa básicamente. ¿Qué hace la remodelación cardíaca? Pues va a activar entonces en esa remodelación cardíaca todas las vías de señalización, haciendo hipertrofia adaptativa vía maquinasas, haciendo hipertrofia no adaptativa por vía NAF, básicamente. También esas hipertrofias adaptativas tienen receptores entonces tipo GPR que activan fosfolipasas. Esas fosfolipasas que fosforilan serinas, treoninas, quinasas van a activar la proteína quinasa C para hacer que esos receptores
de serina treonina quinasa activen entonces la vía de Rathmann quinasas y activen la vía de Ross, produciendo entonces ¿qué? Desencadenamiento de apoptosis y de remodelamiento vascular. Haciendo que esas vías que activen, pues vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis y apoptosis y crecimiento y remodelamiento vascular. De tal manera que esas vías mediadas pueden activar eso en la remodelación cardíaca. Todas esas vías, inositotrifosfato, vías AKT, RAS, van a hacer entonces señalización de las vías maquinasas, van a hacer entonces arrestos del ciclo celular, apoptosis, reparación, rearreglo del citoesqueleto y generalmente entonces vía estos receptores PI3-AKT que son de la vía de mTOR, pues en situaciones fisiológicas esta vía juega un papel importante en la regulación del crecimiento celular, la proliferación y la supervivencia celular. En ese remodelamiento cardíaco también en hipertrofia no adaptativa se puede activar la calcineurina, que básicamente pues activa entonces factores de transcripción vía AP1, CFOX, CJUNX y básicamente pues estas vías van a hacer entonces que se aumente la cantidad de calcio que produzca entonces genes de transcripción que van a hacer el remodelamiento cardiovascular, básicamente. Que también activan el proceso de apoptosis, que quiere decir muerte celular programada en todos esos cardiomiocitos, básicamente, porque van a activar entonces la vía proapoptótica, la vía de BAC y la vía BAT, que van a activar esa muerte celular programada. Y la vía antiapoptótica inhiben generalmente la vía BCL2 cuando se activa entonces esa cascada de apoptosis básicamente. Si esta se inhibe, estas se activan para producir entonces daño en la fibra muscular cardíaca como tal. De tal manera que en esas vías de señalización de muerte celular programada, básicamente, pues hay dos vías, una vía de las caspasas y una vía que activa estas BAC y que inhiben, básicamente detienen la acción de estas BCL2. Si se detiene la acción de estas BCL2 activadas por estas vías BAC, en la mitocondria, pues se producen entonces liberación de proteínas tisulares, la activación de ROS, la actividad de cascadas de señalización que van a producir entonces la salida de la mitocondria de citocromo C. Esas BCL2 que son inhibidoras de la salida de este citocromo C de la célula, de la mitocondria, pues ahora inhibe esa vía porque está inhibiendo esas y activada por las BACs y las BAN, entonces va a producir activación de estas caspasas 9, caspasas 3, que van a llevar a producir apoptosis, daño, fragmentación del DNA y que van a producir entonces liberación de sustancias al plasma sanguíneo. De tal manera que esa es una vía de apoptosis y vía de apoptosis entonces que también puede ser mediada por estas AKT que van a producir entonces apoptosis y muerte celular. De tal manera que esa señal por AKT activa NF-kappa beta, como lo dijimos entonces, aquí activa NF-kappa beta como un transcriptor de genes, básicamente antiapoptóticos, o AKT reprime la actividad transcripcional de factores proapoptóticos como P53, estos BAT o los FRA. ¿Para qué? Pues para que inhiban entonces ese proceso. Esa apoptosis mediada por BCL2 y VAX básicamente, pues lo que hace entonces es que estos estímulos de supervivencia básicamente y la falta de BCL2, pues entonces van a activar la salida del citocromo C, que hace que las procaspasas 9 se conviertan en caspasa 9
esas procaspasas siempre van a estar inactivas la 8, pero cuando se activa la 9, se activa la caspasa 8, cascada de caspasas generalmente que van a activar nucleasas en el DNA y que van a producir fragmentación del DNA para que haya muerte celular programada. En los riñones, ¿qué hace básicamente ese sistema renina-angiotensina? Pues va a disminuir el flujo sanguíneo renal, va a inhibir la secreción de renina, va a hacer vasoconstricción selectiva de la arteriola eferente, va a incrementar la presión hidrostática glomerular, haciendo que se aumente la tasa de filtración glomerular, incrementa la reabsorción de sodio y de agua en quien en el túbulo contorneado proximal va a ser contracción y proliferación mesangial. De tal manera que allí lo que hace todo eso, ese sistema renina-angiotensina, aumenta entonces la reabsorción de sodio y con aumento de la reabsorción de sodio también lleva consigo aumento de reabsorción de agua. En las glándulas suprarrenales, ¿qué hace? Pues incrementa la liberación de aldosterona, que es el punto final de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementa la liberación de epinefrina. Aldosterona, ¿qué funciones tiene? Pues regula el volumen del líquido extracelular, hace retención de cloruro de sodio, aumento de la volemia, porque dijimos con él trae agua, regula la tensión arterial, mantiene el control de potasio sérico, de tal manera que esa aldosterona es responsable de la reabsorción del 2% del sodio filtrado en los riñones, que es casi igual a todo el contenido de sodio en la sangre humana con una tasa de filtración glomerular normal. Y regula también, lógicamente, con ello, ¿quién? Pues el equilibrio ácido-base. ¿Qué quiere decir? Mantiene el balance de protones, hace amortiguación de la carga ácida, porque a nivel renal entonces produce la generación o la reabsorción de bicarbonato, básicamente, y la secreción distal de protones de hidrógeno. También haciendo acciones pleiotrópicas de esa aldosterona. ¿Por qué? Pues porque a nivel vascular va a producir entonces remodelación, proliferación, hipertrofia del músculo liso vascular. Aumenta la sensibilidad del músculo liso vascular a agentes vasoconstrictores, va a hacer fibrosis vascular y filtración de leucocitos a las células endoteliales, y eso a nivel vascular, y a nivel cardíaco pues produce fibrosis y produce remodelación, proliferación de esas células musculares, de tal manera que ya este sistema completo, renina, angiotensina 2, pues va a producir esta aldosterona, que es entonces la que regula ese tono vascular. De tal manera que con todas estas acciones, pues va a actuar en donde, en la corteza suprarrenal, es angiotensina 2 en el riñón, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en arterias y corazón, produciendo entonces ¿qué? Que se aumente el volumen circulante, que se aumente la resistencia vascular periférica y que se aumente el volumen corpuscular medio. Entonces son acciones directamente de esa angiotensina 2. Por lo tanto, esa angiotensina 2 va a tener, mediado por la resistencia periférica alterada, básicamente vasoconstricción, aumento de actividad simpática, liberación de catecolaminas, que es una respuesta presora rápida. Función renal alterada, pues va entonces mediar el efecto directo para aumentar ¿quién? Cloruro de sodio, liberación de aldosterona, básicamente hemodinamia renal alterada, vasoconstricción renal directa, incremento de la neurotransmisión noradrenérgica en los riñones, aumento del tono simpático, que es una respuesta presora lenta, y en la estructura cardiovascular alterada, pues entonces va a haber un remodelamiento cardíaco y vascular mediada entonces por efectos no mediados por factores hemodinámicos, por factores de crecimiento, aumento de la síntesis de proteínas de matriz,
incremento de esa poscarga cardíaca y vascular. Entonces allí. Y en el metabolismo que hace, pues ya lo dijimos en las diapositivas anteriores, que hacía resistencia a la insulina vía todas esas señales de segundos mensajeros, de tal manera que hace un desacople de la vía del inositol trifosfate y que el metabolismo sigue un viraje por la vía de maquinasas, produciendo entonces en la rama metabólica alteración de la translocación de los GLUT4, disminuyendo la entrada de glucosa a la célula, disminuyendo la síntesis de proteínas y de glucógeno, aumenta la lipólisis, básicamente ácidos grasos libres, produce apoptosis y disminuye la acción de la óxido nítrico endotelial. Y en la rama mitogénica, en el metabolismo que sigue ese viraje por las maquinasas, pues va a producir factores de crecimiento, proliferación, apoptosis, estrés oxidativo. De tal manera que todo este mecanismo se altera mediado por el sistema renina-angiotensina, la insulina, la glucosa va a producir hiperglicemia que altera la rama metabólica, la rama mitogénica, que van a producir entonces todas estas acciones que acabamos de decir. En el adipocito dijimos, pues en condiciones normales, el 80% del tejido adiposo está localizado en ese tejido celular subcutáneo, mientras que el tejido adiposo visceral representa menos del 20%. En este tejido adiposo visceral, básicamente que está constituido por adipocitos de gran tamaño, pues más reducido, generalmente con menor capacidad de almacenamiento, más vascularizado, con una mayor inervación simpática y con gran número de receptores beta-3 adrenérgicos, básicamente lo que facilita una mayor actividad metabólica. Y por eso entonces hay un incremento de esos adipocitos. Hay alteración de la diferenciación entonces de esos adipocitos, transformación de adipocitos grandes, hipertróficos, resistentes a la insulina y proclives a la lipólisis. Básicamente altera la translocación de los GLUT, inhibe la secreción de insulina por apoptosis de las células beta pancreáticas, favorece la gluconeogénesis, aumenta ROS, promueve el depósito de lípidos en el músculo esquelético y el hígado, incrementa la secreción de adiponectinas y entonces allí va a hacer todas estas acciones en el músculo liso. De tal manera que este aumento de la cantidad de tejido adiposo se haya implicado por estos dos procesos, aumento del tamaño de los adipocitos, haciendo hipertrofia básicamente, o incremento en el número de adipocitos haciendo hiperplasia. Entonces, en esa forma nosotros vamos a tener hipertrofia o hiperplasia mediada entonces también ¿por quién? Por angiotensina 2. Angiotensina 2 que dijimos en el músculo, en el tejido adiposo va a producir inflamación, va a producir resistencia a la insulina, arterotroposis y aumento de esas adipocitocinas. Haciendo que, pues que tengamos más depósito de tejido adiposo, en más depósito muscular de lípidos o de grasas en el tejido adiposo. Aquí entonces tenemos hígado graso y resistencia a la insulina. ¿Mediados por qué? Pues por todas estas cascadas de reacciones que van a hacer entonces hiperglicemia, que van a hacer disminución de esos GLUT, translocación y entonces de todos estos segundos mensajeros que instalan ese proceso proinflamatorio básicamente. De tal manera que siempre tiene que haber un equilibrio entre estos receptores AT1, AT2, porque van a producir entonces esas señales básicamente. Esos receptores acoplados, los receptores AT2, son receptores acoplados a proteínas G, que se llaman inhibidoras. Esa transducción de señal está asociada a la activación de proteínas como fosfatasas de tiroxina, fosfolipasas
fosfodiesperasas y guanilatos ciclasas básicamente. Esa distribución de receptores AT2 en donde se cuentan, pues están distribuidos a nivel de tejido embrionario y fetales, y en los adultos se han detectado en riñón, pared vascular, sistema nervioso central y glándulas suprarrenales. ¿Haciendo qué? Haciendo también que se activen todas estas cascadas de reacción con los receptores entonces AT2 vía maquinasas, vía BCL2 que hacen apoptosis, van a ser entonces maquinasas que van a inhibir la antiproliferación y van a producir. Son reguladores contrarregulatorios de los obtenidos por AT1. Entonces, si AT1 producía inflamación, estos no van a producir. De tal manera que esa activación de tirosinas fosfatasas van a inhibir entonces la fosforilación de diferentes proteínas que van a producir ahora ya no vasoconstricción, sino vasodilatación mediada por ¿quién? Por esos receptores AT2. Mientras que los AT1 producían vasoconstricción, estos bloquean la vinilatociclasa, activan la guanilatociclasa, activan los GMP cíclicos, las proteínas G, y mediadas esas proteínas G van a inactivar las proteínas de cadena ligera, las proteínas rosinasas, para que no actúen, se queden fosforiladas y produzcan entonces vasodilatación. De tal manera que esos efectos biológicos de la angiotensina 2 son mediados por receptores AT2, aquí lo tenemos, acciones centrales, vasodilatación, incrementa la síntesis de bradicinina en las células endoteliales, aumenta la síntesis de óxido nítrico, prostaglandinas I2, en factores derivados del endotelio, en el músculo liso vascular va a ser vasodilatación, va a ser incremento de la conductancia al potasio, va a ser activación de proteínas antiapoptóticas, esas BCL2 que estaban bloqueadas. En la matriz extracelular va a ser activación de colagenasas cardíacas y de las células del músculo liso vascular, apoptosis de los fibroblastos, hace acción antiproliferativa y antiapoptótica porque hace inhibición de la angiogénesis, inhibición de la proliferación celular. Esas acciones antiinflamatorias pues aumentan la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y disminuye todas las otras proinflamatorias, perdón. Y en los riñones inhibe la secreción de renina, va a producir vasodilatación de la arteriola aferente e induce natriuresis básicamente. En donde en el túbulo contorneado proximal y disminuye la expresión de los receptores AT1. De tal manera que esa angiotensina mediada por esos receptores AT2 en el riñón pues aumenta el flujo plasmático renal, vasodilatación de la arteriola aferente, natriuresis e inhibe la secreción de renina. Y en las arterias disminuye el crecimiento y produce vasodilatación, y en el corazón hace acción antiproliferativa y activación de colagenasas. De tal manera que mientras que las AT1 hacen inflamación y vasoconstricción, las AT2 son antiinflamatorias y por lo tanto entonces están haciendo vasodilatación. En las quinasas hacen fosforilación y las AT2 en las tirosinfosfatasas hacen defosforilación, activando entonces todas estas cascadas de reacciones que dijimos cada una de ellas. Esa angiotensina 1,7 ahora, como otra parte de esos intermediarios de esa ECA2, es un hectapéptido biológicamente activo. Ahí lo vemos que tiene 7 aminoácidos. Y esa se produce entonces a partir de ¿quién? La 1,7. A partir de la angiotensina 1 mediada por esta endopeptidasa neutra, se produce entonces angiotensina 7, la angiotensina 1,9 que dijimos esta de aquí, por la ECA1 se producía angiotensina 1,7 y angiotensina 2, esta que por la ECA2 producía también angiotensina 1,7.
de tal manera que allí teníamos la biosíntesis de angiotensina 1,7, esta angiotensina entonces 1,7, básicamente que también por la ECA1 se puede convertir en angiotensina 1,5, que ya tienen funciones diferentes. Aquí tenemos los efectos biológicos de esa angiotensina 1,7, mediado por receptores MAX, básicamente, hacen efectos vasculares, efectos cardíacos, efectos renales, y haciendo entonces hemodinamia renal y renoprotección, de tal manera que allí pueden inhibir la proliferación de cardiomiocitos, pueden hacer vasodilatación dependiente del endotelio, bloquear entonces la vasoconstricción arterial, inhibir la proliferación de las células de músculo liso vascular. También van a suprimir el crecimiento de factores de crecimiento transformante beta y protege el riñón en el desarrollo de la progresión de fibrosis túbulo intersticial. Entonces, mire cómo esta angiotensina 1,7 también tiene efectos a nivel de seso. Pero el principal, los riñones son el principal órgano blanco de esa angiotensina 1,7 porque va a promover esa vasodilatación renal, va a hacer que a altas concentraciones inhiban la reabsorción de sodio, además tiene efectos que es permisivo, ya que esa angiotensina 1,7 es equipotente a la angiotensina 2 en liberar vasopresina, que es la que retiene agua básicamente. Angiotensina 1,7, entonces, que dijimos, hace vasodilatación esplánica y antifibrosis, básicamente a través de todo el aparato gastrointestinal. En el riñón pues aumenta entonces esos factores que permiten el manejo de sodio y agua y antifibrosis. Va a hacer que en el corazón entonces mejoría de la función cardíaca, antirremodelación, antiarrítmica. A nivel del cerebro va a ser entonces facilitación de varorreflejos y modulación de ese sistema nervioso central, y a nivel vascular pues va a ser vasodilatación, antiangiogénesis, antitrombosis y antiproliferación. O sea que son efectos básicamente, entonces en diferentes órganos también actúan estimulando entonces la diuresis, natriuresis en riñón, estimulando a nivel cerebral la liberación de vasopresina y de los varorreflejos. En los vasos sanguíneos va a ser vasodilatación y acciones antihipertensivas, y acciones celulares pues estimula entonces las prostaglandinas C2 y aumenta acciones vasodilatadoras y aumenta liberación de óxido nítrico y acciones antiproliferativas en las células del músculo liso. Angiotensina 3, que también dijimos tiene 7 aminoácidos, es derivado de la angiotensina 2 por remodelamiento del primer aminoácido, que es el aspartico, básicamente en esa región aminoterminal. Entonces aquí se remueve este aspartico y nos queda entonces esa angiotensina 3. Angiotensina 3, que entonces dijimos se produce a partir de esa angiotensina 2, básicamente para producir entonces eso. También hay receptores de angiotensina 3 mediados por AT1, AT2 y AT3 con efectos biológicos. Básicamente no es vasoconstrictor, estimula la aldosterona en forma similar a la angiotensina 2, libera arginina vasopresina, que es la ADH, y hace y es dipsogénica. Entonces allí está la angiotensina 4, que ya tiene 6 aminoácidos. También entonces se remueven dos aminoácidos del grupo amino, del grupo amino se remueven 2 aminoácidos para que se forme la angiotensina 1,4, angiotensina 1,4, que entonces a partir de eso, con activación de las proteínas B, se producen entonces angiotensina 1,4. Angiotensina 4, que es mediada por receptores entonces AT4, IRAP,
Esos receptores IRA, pues básicamente son aminopeptidasas reguladas por insulina. Es una proteína perteneciente a la familia de las metaloproteínas. Se conoce también como oxitocinasa, ya se me está olvidando leer, y actúa sobre un gran número de péptidos, como son la oxitocina, vasopresina, bradicinina, las metencefalinas y las dinorfinas. ¿Haciendo qué efectos? Estimular la secreción de aldosterona, estimular la expresión del inhibidor del plasminógeno en las células endoteliales, haciendo aumento del flujo sanguíneo renal mediado por óxido nítrico, aumento del flujo sanguíneo cerebral y estimula procesos nerviosos de memoria y de aprendizaje. Con eso entonces concluimos la clase de hoy. Me disculpan que nos hayamos demorado tanto y que no hayan llegado, pero ya está colgada, chicos, ya está colgada en el recurso de apoyo. ¿Me escuchan? Muchas gracias, doctora. Listo, profe, claro que sí. Está colgada ahí en el recurso de apoyo, la leen bien, la miran. Este sistema renina-angiotensina también está en los libros de fisiología. Por internet también, si ustedes buscan, hay mucho de estos mecanismos que modulan el sistema renina-angiotensina que los pueden leer. O sea que tienen mucho de dónde apoyarse en ese sistema renina-angiotensina. Las diapositivas están muy claras realmente para que tengan ahí, muchas cosas se repiten, pero lo importante era mostrarles a ustedes la funcionalidad que tiene ese sistema renina-angiotensina, que antes se creía que solamente retenía sodio y aumentaba el volumen, pero que hemos visto que con toda esta biología molecular se desencadenan entonces todas estas cascadas de señalización que van a hacer remodelación, que van a hacer inflamación, que actúan en todos los órganos del metabolismo celular. Espero que les quede un poco claro. El martes próximo pues no tendríamos clase. Voy a tratar entonces de que las otras clases, a ver si de pronto, como estamos de 10 a 12, podamos hacer como 2 clasecitas la próxima semana, no la próxima del 20, sino la que sigue, para ver si podemos ver 2 en una. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo. De acuerdo, profe, muchas gracias igualmente. Espero que el otro semestre nos digan que podamos verla y para que ustedes empiecen entonces preclínicas. Muchas gracias.